Busqué a March en vano. Justo cuando me preparaba para buscar la muerte, Elise apareció en mi casa con una niña y una prueba de paternidad. Su hija ha sido encontrada, este es el resultado de la prueba de paternidad. Al mirar a la niña dormida en mis brazos, miré nuevamente la conclusión del informe de identificación que indicaba que yo era la madre biológica de la niña. La multitud estaba abrumada por la alegría y las lágrimas. Empujé con fuerza a la niña hacia los brazos de mi marido, rompiendo en pedazos el certificado de identificación que tenía en las manos. No es mi hija. La familia, todavía inmersa en la alegría de tener de vuelta a su hija, me miró confundida. Emmett, mi marido, fue el primero en hablar. Se acercó a mí sosteniendo a la bebé. Luna, esta es nuestra hija. Mira, su bolsa de pañales fue elegida personalmente por ti. Emmett terminó de hablar y acercó con cuidado al bebé que tenía en brazos hacia mí. Mi mirada se fijó en la manta rosa, adornada con un lindo conejito durmiendo sobre un rododendro. Esta es, en efecto, la manta que elegí para mi hija. Esta es Ivy, yo personalmente realicé esta prueba de paternidad y no puede estar equivocada. La voz de Elise resonó con fuerza desde fuera de la multitud. Se acercó a mí y me entregó a la niña que Emmett sostenía. Tan pronto como la bebé estuvo en mis brazos, de repente comenzó a llorar fuerte. La bebé tiene hambre, así que iré a prepararle un poco de fórmula. Elise dio un paso adelante acariciando suavemente a la bebé mientras la calmaba suavemente. Se levantó para preparar la fórmula. Elise parece cuidar mejor a los niños que yo, una mujer que ha dado a luz. Mis palabras hicieron que Elise, que acababa de entrar al restaurante, se congelara. Riesgos laborales, Luna, ya sabes que en nuestro departamento de identificación forense tenemos que realizar pruebas de paternidad a esos huérfanos todos los días. A veces nos encontramos con bebés que han sido secuestrados y también tenemos que echar una mano en el cuidado de ellos, preparando la fórmula, cambiando pañales, etc. Elise apretó con más fuerza el biberón, pero su expresión permaneció tranquila y serena, su tono tenía un dejo de impotencia. Pero por mucho que lo ocultara, yo seguía sintiendo un rastro de culpa. Después de despedir a mi familia, me quedé absorta en mis pensamientos mientras miraba a la niña durmiendo pacíficamente en su cuna. Tuve un sueño. En el sueño Elise apareció en mi casa, sosteniendo a su hija y el informe de la tasación. Lloré de alegría con mi familia por el regreso de mi hija que se había perdido. Debido al regreso de nuestra hija, fuimos a la estación de policía para cancelar el caso. Lamentablemente la niñera que secuestró a nuestra hija aún no ha sido capturada. Cuando mi hija tenía 5 o 6 años, le pedí que reconociera a Elise como su madrina. Elise también quiere mucho a su hija y casi cada pocos días viene a la casa para ver a la niña y jugar con ella. Todos los años en el cumpleaños de su hija y en el año nuevo, Elise siempre le envía los regalos a tiempo. También pensé que ella realmente amaba a los niños. Como nos dolía el corazón por las experiencias de nuestra hija en su infancia, mi esposo y yo duplicamos nuestro amor y cuidado por ella. Cuando mi hija creció, se convirtió en una mujer hermosa y elegante, pero no se parecía ni a mí ni a su padre. En cambio, se parecía un poco a Elise. Más tarde envió a su hija a estudiar al extranjero y, después de graduarse, utilizó sus ahorros para ayudarla a fundar una empresa. Luego la vio casarse y tener hijos, disfrutando de un matrimonio feliz y pleno. Justo cuando pensaba que mi vida seguiría siendo feliz así, recibí una llamada de la comisaría. En la comisaría, vi a la enfermera de maternidad que había traficado con mi hija años atrás. Ella me vio y de inmediato se arrodilló frente a mí, su voz ronca y desesperada: Luna, sé que te hice daño, pero en ese entonces realmente no tenía otra opción. No podía tener hijos y mi hombre quería divorciarse de mí, así que pensé en robarle un niño. Sus lágrimas y mocos eran un desastre, pegados a su cara. Entonces tiré a la niña que estaba a mi lado para que se arrodillara frente a mí. Luna, esta es tu hija. La robé y he estado dando vueltas en la cama. Ahora he cambiado de opinión y he llegado a confesar que te la devolveré. La niña que tenía delante me resultaba muy desconocida, con su pelo amarillo seco y su baja estatura. Lo único que me resultaba familiar era que sus cejas y ojos se parecían a los míos. Al ver semejante resultado, me desmayé en el acto. Más tarde me enteré de que después de que la enfermera que estuvo allí un mes se llevara a mi hija,
se escondió en un condado cercano y solo la trajo de vuelta a su ciudad natal cuando mi hija cumplió 10 años. Por miedo a llamar la atención, la niñera de confinamiento nunca dejó que su hija fuera a la escuela y, cuando su hija cumplió 14 años, la casó con un soltero de 35 años del mismo pueblo. Los dos tuvieron 5 hijos y, durante ese tiempo, ella sufrió la violencia doméstica por parte de ese hombre, teniendo que levantarse todos los días antes del amanecer para trabajar en los campos. No me atreví a escuchar el resto de la historia. Más tarde llegó Elise. En ese entonces efectivamente falsifiqué la prueba de paternidad, pero al ver que tú y Emmett estaban tan ansiosos todos los días por la niña, temí que hicieras algo tonto, así que fingí que mi hija era tuya. La razón por la que no tuve dudas sobre el informe de la prueba de paternidad que trajo fue simplemente porque ella y Emmett eran del mismo pueblo y habían crecido juntos. Fuera, Elise, fuera. Le tiré todo lo que pude a Elise. Ella se puso de pie enojada. Luna, hija mía, no puedes llamarme mamá solo porque yo te crié. ¿No tengo derecho a sentirme herida? Ya disfrutaste lo suficiente de este amor maternal y piedad filial. Lo siento por ti, pero no te debo nada. En mi sueño morí de ira en el acto, poniendo así fin a mis miserables últimos años. Los acontecimientos que ocurrieron en el sueño fueron demasiado vívidos y llenos de dudas, debo averiguar qué sucedió realmente. Una vez que encontraron a la niña, la vida volvió a la normalidad poco a poco. Una mañana antes de que Emmett se fuera a trabajar, de repente dijo, cariño, ya que han encontrado a Ivy, ¿cuándo tenemos tiempo de ir a la comisaría para cancelar el caso? No hay necesidad de apresurarse. Después de entregarle la niña a mi madre para que la cuidara al mediodía, salí al centro comercial. Tan pronto como entré en la tienda de maternidad del centro comercial, el personal me reconoció. Señorita Luna, hacía mucho que no nos veíamos. Debes haber dado a luz, ¿es un niño o una niña? Niña. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Qué te trae por aquí para comprar esta vez? Sonreí, pero no dije nada, solo miré alrededor de la tienda. Luego cogí unas cuantas latas de leche en polvo y pregunté en la caja, ¿aún tienes la manta de bebé que compré la última vez? Mi madre perdió la anterior. La dependienta frunció el ceño ligeramente intentando recordar. Aproveché para mostrarle la foto de la bolsa que había hecho con mi teléfono. El dependiente, tras ver la foto, reflexionó un momento y de repente se dio cuenta, esta. Se agotó hace unos días. Su marido vino a comprarla en persona. Mi voz sonaba un poco tensa mientras continuaba preguntando, ¿estás segura de que es mi esposo? Absolutamente cierto, el patrón de este bolso presenta nuestra flor de la ciudad, el rododendro junto con un pequeño conejito. Solo hay 2 en la tienda, uno que compraste el año pasado y el otro lo compró tu esposo hace poco tiempo. Le pregunté a tu esposo en ese momento y me dijo que era para regalar. Las palabras de la empleada todavía resonaban en mi mente. ¿Cuál es la relación entre Emmett, Elise y este niño? Después de recibir la respuesta de la empleada, forcé una sonrisa y les agradecí antes de ir inmediatamente a recoger al niño. El bebé, que originalmente estaba profundamente dormido en los brazos de mi madre, estalló inmediatamente en fuertes llantos tan pronto como me lo entregaron. Mi madre rápidamente le dio unas palmaditas suaves a la niña para que se quedara dormida, mientras murmuraba suavemente, dicen que las hijas son las más cercanas a sus madres, porque siempre te gusta llorar con tu mamá, nena. Tal vez ella no sea mi hija en absoluto. Después de traer a la niña a casa, la coloqué en el sofá y luego le arranqué suavemente uno de los cabellos. La niña sintió dolor y comenzó a llorar. Sin embargo, en ese momento no tuve ganas de consolarla. Entonces encontré algunos mechones de cabello de Emmett en su almohada y los coloqué en bolsas de plástico. Ahora, lo único que quedaba era el de Elise. No esperaba que Elise llegara justo después de que terminé de hablar. Elise llegó a casa con una bolsa grande y varias más pequeñas, todas llenas de artículos para el bebé. Tan pronto como abrió la puerta, se dirigió directamente hacia el bebé que estaba en el sofá. Hermana Luna, ¿qué no estás consolando a la niña que está llorando? Lo escuché apenas salí del ascensor. Dijo Elise con un tono de reproche. Sin embargo, lo que estaba pensando en ese momento era cómo agarrar su cabello. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, Elise dejó escapar un siseo que me devolvió a la realidad.
Elise, que sostenía al bebé en sus brazos, tenía el pelo cayendo en cascada justo cuando el pequeño lo agarraba con sus pequeñas manos. Una pequeña mano se movía descuidadamente, tirando hacia abajo varios pelos con folículos de un tirón. Sentí una oleada de alegría en mi corazón y caminé hacia adelante. Fingí regañar a la niña, pero en realidad, estaba recogiendo todo el cabello de sus manos en mi bolsillo. Después de preparar todo, llamé a mi mejor amiga que estaba lejos después de despedir a Elise. Aurora, tengo que pedirte un favor. Una semana después, recibí 3 informes de evaluación. Estos 3 informes de evaluación no confirman que yo sea la madre biológica de este niño. Tampoco apoyan que Emmett sea el padre biológico de este niño. El informe final es que Elise es apoyada como madre biológica. Una pregunta se resuelve y otra pregunta sigue de cerca. ¿Sabe Emmett que este niño no es suyo? Empecé a desistir de cuidar al niño. Cuando el bebé lloraba en mitad de la noche lo ignoraba, cuando el pañal estaba lleno, no lo cambiaba. Tampoco la ayudaba a bañarse. Era como si todo lo que tenía que ver con ella no tuviera nada que ver conmigo. Emmett también notó que algo no iba bien, pero después de varias discusiones infructuosas, no tuvo más opción que tomarse una licencia y quedarse en casa para cuidar a los niños. Desde que nació el bebé, Emmett y yo dormimos en habitaciones separadas. Una noche escuché voces que venían de la habitación de Emmett. Elise, ¿por qué no te llevas al bebé de vuelta? Recientemente Luna ha estado actuando de manera extraña y se niega a cuidar al bebé. Entonces se escuchó la voz sollozante de Elise. Emmett, sabes que mi padre siempre se ha opuesto a mi matrimonio con Tom. Si se entera de que he tenido un hijo fuera del matrimonio, me matará sin dudarlo. No podría mantener la cabeza en alto en el trabajo. No te preocupes, estaré al tanto de las novedades de tu hija y si la encuentro, la traeré de vuelta inmediatamente. Hasta entonces deja que se quede contigo, después de todo, ¿no dijiste que querías ser el padrino de la niña? Emmett dijo con un dejo de indiferencia, trata de encontrarla si puedes, pero no importa si no puedes, después de todo, es solo una niña. Si no fuera por el terreno en los suburbios, ni siquiera querría tener hijos. Resulta que Emmett siempre ha sabido que la niña que trajo de regreso no es mi hija. Incluso está dispuesto a criar a la hija de otra persona, sin importarle su propia hija biológica. Regresé a la habitación con las manos y los pies fríos, dejando que mis lágrimas cayeran silenciosamente sobre la almohada. Durante varios días seguidos, Emmett llevó a la niña al trabajo, pero yo sabía que estaba aprovechando la oportunidad para dejarla en casa de Elise. Mientras me desplazaba por mis momentos del día, vi que Elise había publicado un mensaje. Algunas mujeres son realmente dulces por fuera, pero amargadas por dentro. Ojalá nunca encuentres a tu propio hijo en el resto de tu vida. La imagen que acompaña a la foto es una foto del trasero rojo de un bebé. Reconocí de inmediato que se trataba de Ivy. Resultó ser una forma deliberada de criticarla indirectamente. Solía pensar que no le importaría la vida o la muerte de su hijo, pero ahora parece que todavía tiene algo de instinto maternal. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que ese momento en el círculo de amigos desapareciera. A la hora de la cena, Emmett y Elise regresaron a casa juntos. También trajeron muchos útiles infantiles, todos de grandes marcas y no baratos. Al verme, Elise me entregó al niño, elogiándome continuamente lo adorable que era. Después de terminar de cenar, fui a lavar los platos y, cuando salí, vi a Elise cambiando el pañal del bebé, mientras Emmett bromeaba cerca. Date prisa y crece para que puedas heredar la fortuna de tus padres. Mala mamá, no le cambiaste el pañal a nuestra bebé, ahora está todo rojo, no seas mala mamá. Elise bajó la voz y susurró, pero aún así la escuché. Cuando salí después de lavar los platos, Emmett dijo, cariño, nuestra hija regresó hace un rato. ¿No dijo tu padre que quería darle ese terreno en las afueras? ¿Cuándo crees que deberíamos ir a ocuparnos del papeleo? El rostro de Emmett estaba radiante con una sonrisa brillante. Luna, ahora que han encontrado a la niña, puedes apresurarte a ir a la estación de policía para cancelar el caso. Dijo Elise en voz baja. Al ver a las 2 personas que tenía delante enredadas en su vergonzoso plan, me pasó por la cabeza una pizca de burla y disgusto. Una, cegada por la codicia, cría voluntariamente al hijo de otra, mientras que la otra, astuta y codiciosa,
está dispuesta a romper los lazos familiares solo para enviar a su hijo lejos para que lo críe otra persona. Respondí con calma, sin prisas. Desde ese día, la vida volvió a la rutina habitual del hombre trabajando afuera y la mujer a cargo de la casa. Era mediodía y el sol ardía, empujé el cochecito de bebé hacia la puerta. Elise quiere que su hijo se haga cargo del nido de otra persona, así que veamos si su hijo puede soportar esta adversidad. Durante varios días seguidos, a mediodía, empujé el cochecito de bebé cerca del edificio de oficinas de Elise. El sol abrasador había hecho que la piel originalmente clara del bebé se pusiera ligeramente roja y se sintiera caliente. Elise salió corriendo de algún lugar e inmediatamente recogió al niño del cochecito para ver cómo estaba. Luna, ¿cómo pudiste cuidar a la niña de esta manera? Se quemó con el sol, los niños no deberían exponerse al sol de esta manera. ¿No lo sabes? ¿Cómo puedes ser madre? Realmente no lo sabía. Pensé que estaba bien tomar el sol de esta manera. ¿No dijeron los médicos que los niños deberían recibir más luz solar para ayudarlos a crecer más altos? Dije con una mirada de ignorancia. La expresión de Elise cambió con preocupación, e inmediatamente llevó al bebé a una zona sombreada. De repente el bebé en los brazos de Elise comenzó a llorar, pero el sonido no era tan fuerte como antes, ahora se parecía al maullido de un gatito. Elise intentó convencerla durante mucho tiempo, pero cuando vio que era inútil, se dio la vuelta y dijo con un dejo de disgusto: ¿Tiene hambre? ¿Ya trajeron la leche? Inmediatamente fui a buscarla al cochecito. En el momento en que Elise cogió el biberón, gritó: «Está frío». ¿Cómo puedes dejar que la niña beba algo frío? Extendí la mano y arrebaté a la niña, luego inmediatamente le metí el chupete en la boca. Tal vez tenía demasiada hambre, el niño comenzó a succionar con fuerza. Elise, al verte tan ansiosa, uno podría pensar que eres la verdadera madre del bebé. Además, beber leche fría ayuda a entrenar el sistema digestivo del bebé, dándole un estómago de acero. Luego compartí con orgullo mis recientes experiencias como madre: alimentar al bebé 3 veces al día según el horario, cambiarle los pañales solo 3 veces al día y tomar un poco de sol todos los días. Antes de que pudiera terminar de hablar, Elise levantó el pañal del bebé y lo encontró ya lleno. El trasero de la bebé también se había enrojecido por la irritación causada por los desechos. ¿Tú cómo puedes tratarla así? Esto es simplemente abuso. Los ojos de Elise estaban ligeramente rojos y su tono subió un poco. Inmediatamente mostré una expresión de desagrado y volví a tapar el pañal abierto. Elise, soy la verdadera madre del niño, ¿por qué estás tan agitada? ¿Quién dice que no lo estoy? En el momento crucial, Elise se quedó en silencio. Seguí alimentando al bebé con la leche fría. ¿Cómo no pude comprender la inocencia de la niña? Pero cada vez que pienso en Elise jugando conmigo, no puedo evitar sentir odio. En mi sueño después de morir, vi a la niña que había criado. Al enterarse de las acciones de Elise, dijeron que se sentían culpables hacia mí, pero poco después la perdonaron. Poco después de que cambiara su forma de dirigirse a ella y llamarla mamá Elise, se la llevó y emigró al extranjero para disfrutar de su vejez. Mi hija biológica sigue viviendo en el campo desperdiciando su vida. ¿Cómo puedo dejar eso atrás tan fácilmente? Por la noche Emmett llegó a casa y me sugirió que buscara una niñera que me ayudara con los niños. Sabía que definitivamente era Elise quien, después de ver el estado de los niños a mi cuidado, fue a buscar a Emmett. Al principio no quería ocuparme de este niño, así que simplemente seguí adelante. Mi mejor amiga me ha estado informando sobre las noticias del hallazgo del niño en el condado de Lynn. Siguiendo mis instrucciones, descubrió el paradero de esa enfermera de maternidad. Un aleteo de alegría en el corazón. Elise puede ser detestable, pero Emmett tampoco es una buena persona. Después de haberle dado una pequeña lección a Elise, Emmett ya no puede salirse con la suya. Al día siguiente fui al banco para congelar todas las tarjetas a mi nombre. Poco después recibí una llamada de Emmett. Luna, tu tarjeta ya no funciona. Mamá llamó y dijo que no se podía usar para pagos. El banco dijo que era una inspección de actualización, que llevaría algún tiempo. Casualmente inventé una razón. Emmett es mi compañero de la universidad. Después de graduarnos, nos casamos y tuvimos hijos. Mi familia es adinerada en esta ciudad, mientras que la familia de Emmett no es tan adinerada,
por lo que él se convirtió en yerno. Todo en su familia, desde los asuntos menores como los servicios públicos y el alquiler hasta los asuntos más importantes como los acuerdos laborales de los parientes, incluido todo lo que Emmett posee actualmente, depende de mi familia. Pero ahora quiero recuperarlo todo. Los padres de Emmett vendieron su casa en el campo poco después de que Emmett se casara y luego se mudaron a una propiedad que estaba a mi nombre. Como la pareja de ancianos no tenía ninguna fuente de ingresos, les di mi tarjeta para los gastos de manutención. Mamá vive actualmente en este apartamento, que papá decidió ceder a la familia de mi primo. Durante este tiempo debería darse prisa y pedirles que se muden, ya les encontré un nuevo lugar. Aunque Emmett no estaba satisfecho con mi decisión, no tuvo más remedio que acatarla. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el momento del banquete de los 100 días del niño. Emmett dio instrucciones específicas de que debía ser un gran acontecimiento. Para ello se invitó a muchas personas, además de los ancianos de ambos bandos, Elise y su padre, así como a la cita a ciegas de Elise. El día del banquete de los 100 días, los padres expresaron su agradecimiento a Elise por haber traído de vuelta a la niña ese día. No en absoluto, todo esto forma parte de los deberes de Elise. El padre Xiao siguió negándose, pero la curva ascendente de sus labios lo delató. Justo cuando todos se divertían, varios policías llamaron a mi puerta. Señorita Luna, han encontrado a su hija. El policía que iba a la cabeza me entregó al bebé en brazos, junto con los resultados de la prueba de paternidad. Sosteniendo a su fragante y suave hija en sus brazos, el peso de su corazón se alivió instantáneamente. Entonces, ¿de quién es este niño en casa? Alguien entre la multitud dijo esto de repente, y todos reaccionaron bruscamente. ¿Qué niño? El policía que estaba a cargo frunció el ceño. Entonces le conté a Elise lo que sucedió ese día con respecto al hallazgo del niño y la prueba de paternidad. La policía inmediatamente fijó su mirada en Elise después de escuchar esto. La acusación de falsificación de pruebas no es un asunto menor, sobre todo porque su jefe había declarado en su primer día de trabajo que el fraude estaba estrictamente prohibido. Cuando todos la miraron, vieron su carita pálida y pareció encogerse de miedo. De repente se arrodilló frente a mí. Luna, lo siento, no quise engañarte. Te vi preocupada por el niño y temí que hicieras algo tonto. Así que encontré un niño para engañarte con la intención de volver a la normalidad una vez que encontraran a tu hijo. Elise se arrodilló en el suelo con lágrimas corriendo por su rostro mientras contaba cómo había encontrado a un huérfano al costado del camino después de terminar el trabajo. Sintió una oleada de compasión y pensó que, dado que mi hija había desaparecido, tal vez podría encontrar un buen hogar para la niña y aliviar su propio dolor. Así que fingí que la niña era mía y la envié a mi casa. En ese momento el rostro del padre Zhao tenía el color del hígado de un cerdo. Elise podía avergonzarse en cualquier momento, pero no debía hacerlo frente a su cita a ciegas. Finalmente él encontró a este hombre ideal para Elise, ya que provenía de una familia de funcionarios y era un hombre excepcional. Mientras Elise se casara con él, la familia Zhao tendría una buena vida en el futuro. Tienes un buen corazón, así que llevemos a esta niña a la comisaría lo antes posible, tal vez su familia también la esté buscando. No investigué sobre el asunto, sino que hablé del paradero de la niña. Ella es huérfana. Ya que la recogí, entonces la criaré. Elise de repente habló para hacerse cargo del futuro de la niña. Sé que ella quiere ocultar algo, pero no actuaré según sus deseos. Dices que este niño fue recogido, pero no se sabe si fue recogido o robado por traficantes de personas. Definitivamente no se lo puede tener abandonado sin cuidado y debería ser entregado a la policía para que realice una investigación exhaustiva. Estaba a punto de ir a entregar a ese niño a la policía cuando Elise se acercó corriendo. La débil voz del mosquito dijo, «Esta es mi hija, ella no es una que yo haya recogido». Por un momento todos en la sala se quedaron en shock. La cita a ciegas de Elise fue la primera en reaccionar. Ella miró preocupada al padre Zhao y soltó una línea, «Será mejor que me des una explicación razonable». Después de decir eso, tomó la iniciativa y se fue. El tío Xiao también se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¡Qué vergüenza! Elise recibió una bofetada en la cara y tras maldecir con rabia, se dio la vuelta y se fue. El padre de Zhao, que en un principio esperaba tener una buena vida casando a su hija,
ahora se sentía demasiado avergonzado como para quedarse más tiempo. En este punto, sin mencionar la formación de un vínculo, sería suficiente si no termináramos como enemigos. Sin embargo, como se trataba de una falsificación en la evaluación del Ministerio de Justicia, Elise finalmente fue llevada de regreso a la estación de policía para ser interrogada. Elise en la estación de policía no tuvo más opción que confesar honestamente todo. El bebé que había traído antes era su hija ilegítima con su amado Tom. Justo cuando estaba preocupada por el origen de su hija, resultó que Emmett, del mismo pueblo, había perdido recientemente un hijo del mismo sexo y del mismo mes. Trabajaba en el departamento de identificación, así que pensó en cambiar a los bebés. Quería esperar hasta encontrar a la hija de mi familia antes de devolver a los dos bebés. A Elise le aterrorizaba involucrarse con traficantes de personas, así que también denunció a Emmett. Se afirmó que Emmett también estaba al tanto de este asunto, por lo que lo citaron para interrogarlo. La respuesta que dio no fue diferente a la que había dicho Elise. Oficial, realmente no podemos encontrar al niño. Mi esposa se está volviendo loca de preocupación y tengo miedo de que pueda hacer alguna tontería, por eso recurrí a esta medida desesperada. Emmett suplicó. La policía tampoco dijo mucho, solo le dio a Emmett una reprimenda verbal. Sí, sé que me equivoqué, oficial. Realmente no entendí la gravedad de la situación. Emmett juntó las manos y expresó sus disculpas. Al final, Emmett fue liberado. Pero Elise no tuvo tanta suerte, abusó de su posición para cometer fraude. A Elise la condenaron a 5 años de prisión, pero considerando que su hija aún es pequeña, la ejecución de la sentencia se pospuso por 1 año. Naturalmente perdió su trabajo y, en el momento en que se anunció el veredicto, su padre declaró que rompería la relación padre-hija. Junto con eso, su amado, el padre de su hija, Tom, también negó la relación. Piérdete, quién sabe si ese niño que diste a luz es mío. Elise no tuvo más remedio que buscar ayuda en la Federación de Mujeres y al final, con su ayuda, el señor Schell pudo acoger a Elise y a su madre. Después de traer de vuelta a mi hija biológica, la llamé Olivia. Mi hija pudo volver a estar en mis brazos sin problemas, en gran parte gracias al apoyo de mi amiga íntima que estaba detrás de escena. Su mejor amiga era oriunda del condado de Lynn. En cuanto se enteró de que la niña estaba en su ciudad natal, regresó de inmediato y lo denunció a la policía. Porque Elise no podía averiguar si Emmett y la niñera del confinamiento estaban realmente confabulados. Así que no se lo comenté a la policía de la comisaría de la ciudad, por miedo a que me tomaran por loco. Después de todo, denunciar un caso y atrapar a alguien requiere pruebas sólidas, no un sueño inalcanzable. Ese día salí a dar un paseo con mi mejor amiga y los niños. Apenas salimos del barrio, nos topamos con Elise. Había perdido hacía tiempo su antiguo glamour, tenía el rostro desnudo y los ojos llenos de venas rojas. Llevaba al niño atado al frente con un cabestrillo. Luna, me has hecho sufrir tanto, ¿estás satisfecha ahora?, dijo Elise, mirándome fijamente y señalándome con el dedo. ¿Por qué no puedes ayudarme temporalmente a cuidar al niño, ya que tienes tanto dinero? Además, una vez que encuentren a tu hijo, te lo devolveré. ¿Por qué no estás dispuesta, mujer malvada? Me desprestigié. ¿Estás segura de que es temporal y no para siempre? Sabes muy bien que el niño no ha sido encontrado. ¿Por qué seguiste pidiéndome que cancelara el caso en ese entonces? Elise claramente se sintió culpable después de escuchar mis palabras. Tuvo tanto tiempo para ser honesta conmigo, pero aún así eligió ocultar la verdad. En mi sueño después de morir, vi a Elise hablando con su hija, diciendo que la razón por la que decidió no hablar y me pidió que tomara la iniciativa de cancelar el caso fue porque tenía miedo de que cuando mi hija biológica regresara, todos mis recursos y favoritismo no se le darían a su hija. Recuerdo que te sentenciaron a 5 años, ¿no? Aunque es una sentencia suspendida de 1 año, parece que tus actividades están restringidas. Si no te vas pronto, llamaré a la policía. Dijo mi mejor amiga con frialdad. Al final, Elise huyó presa del pánico. Elise recibió el castigo que merecía y Emmett tampoco pudo ser perdonado. Aunque no ha sido castigado por la ley, le quitaré todo lo que posee actualmente 1 por 1. Emmett trabajaba en la empresa de mi padre y, después de que se revelara la verdad sobre el mundo, mi padre lo despidió. Todos los familiares a los que se les había dado acceso a la empresa por la puerta trasera también fueron despedidos.
Esposa, sé de verdad que me equivoqué. Por favor, pídele perdón a papá. Emmett se arrodilló a mis pies, suplicando desesperadamente. Se había acostumbrado a una vida de lujo y privilegios a lo largo de los años, empezar de cero de nuevo era algo que realmente no podía soportar. Al ver que permanecía indiferente, Emmett no tuvo más remedio que sacar a relucir a la niña. Esposa, hijos. ¿De verdad amas a Olivia? ¿La tuviste solo para que mi padre le diera a Olivia ese pedazo de tierra? Emmett estaba asombrado. No esperaba que yo supiera esto. Emmett, quiero el divorcio. Una persona sin corazón como tú no merece ser padre. Terminé de hablar y le entregué a Emmett el acuerdo de divorcio que había preparado hacía tiempo. Emmett pareció desconcertado por mi rápida respuesta. Se levantó enojado, ya no mostraba la actitud humilde de antes, y justo cuando estaba a punto de hablar, lo interrumpí. Si no estás de acuerdo, no hay problema. Simplemente presentaré la demanda de divorcio y no recibirás ni un solo centavo. He confiscado el salvavidas de Emmett. Solo puede firmar ostentosamente su nombre en el acuerdo de divorcio. Transferí 500.000 a Emmett según el acuerdo, pero está destinado a perder ese dinero. Los padres de Emmett se enteraron del divorcio. La pareja de ancianos se apresuró a ir a mi casa para intentar que me volviera a casar con Emmett. Después de todo, todavía querían que los ayudara a pagar sus deudas de juego. Emmett y yo estamos divorciados, le di hasta el último centavo de los 500.000 y ya no tenemos ninguna relación. Después de decir eso, llamé a alguien para que lo echara. Los padres de Emmett fueron agricultores en sus primeros años y no fue fácil para su hijo triunfar y casarse con una familia adinerada. Innumerables personas del pueblo los envidiaban. No he tenido mucho contacto con sus padres, pero les he dado bastante en términos de dinero y bienes. La pareja de ancianos, que había vivido una vida frugal durante la mayor parte de sus años, cayó inmediatamente en la tentación después de experimentar la alegría que puede traer el dinero. Después de vender la casa de su pueblo natal, se mudaron a la ciudad, alegando que era más conveniente cuidarnos, pero en realidad, sus visitas a nuestra casa eran pocas y espaciadas. Incluso después de que di a luz y quise que la mamá de Emmett me cuidara durante mi confinamiento, ella puso excusas de que no se sentía bien para evitarlo. La pareja de ancianos se obsesionó con jugar al mahjong en sus primeros años, y después de que Emmett y yo nos casamos, su adicción se hizo aún más fuerte. De apostar inicialmente unos pocos cientos, la apuesta aumentó a miles, e incluso a decenas de miles. Después de un mes de jugar, perdieron cientos de miles. La razón que sé es que la pareja de ancianos usó mi tarjeta para pagar sus deudas. Ahora no sé cuántas veces pueden cubrir los $50.000 de Emmett. Efectivamente, después de que regresaron, siguieron molestando a Emmett con las deudas de juego. Emmett estaba claramente asustado también. Su padre debía 100.000 y su madre 150.000. Fuera, los acreedores ya habían llamado a la puerta para cobrar sus deudas. Emmett no quería ceder, diciendo que estaban atrayendo a los ancianos al juego. En medio de la discusión entre las dos partes, Emmett apuñaló accidentalmente a alguien con unas tijeras. Después, Emmett quiso negociar, pero el acreedor exigió 500.000, de lo contrario no habría discusión. Emmett no tuvo más remedio que entregar el dinero que aún no se había calentado. El techo gotea justo cuando cae la lluvia nocturna. La casa donde se alojaban sus padres la alquilé yo. El propietario vino a cobrar el alquiler, pero Emmett no pudo pagarlo y los tres fueron expulsados. Una noche, mientras Emmett dormía profundamente, sus padres robaron todas las cosas valiosas que había en la casa y luego huyeron. En cuanto a dónde fueron, nadie lo sabe. Emmett quería venir a pedir perdón, pero mi padre lo echó. Después, nunca más volvió a aparecer. Así pasó el tiempo. Olivia, que antes era una bolita de masa, ya tiene edad para empezar el jardín de infantes. Mamá, hoy me voy a poner un vestido. Aunque todavía son niñas, tienen un sentido de sí mismas muy fuerte. Tan pronto como mi hija y yo salimos, una niñita corrió a mis brazos. Mamá, finalmente te encontré. Justo cuando estaba llena de dudas, ella levantó lentamente la cabeza. Mi mente se quedó en blanco al instante. Mamá, soy tu Ivy. ¿Por qué ya no me quieres? Ivy es el apodo que le puse a la hija de Elise en mi sueño.
Olivia la miró con curiosidad y luego a mí. Mamá, ¿ella también es tu hija? Justo cuando estaba a punto de explicarle, a Ivy, que me había estado sosteniendo, cambió de repente su expresión. Se dio la vuelta y empujó con fuerza a Olivia al suelo. Piérdete, ella es mi madre sola. ¿Por qué estás aquí? ¿No deberías estar en el campo? Olivia cayó al suelo inesperadamente. Entonces ella gritó en voz alta. Empujé a Ivy a un lado rápidamente y tomé a Olivia en brazos, tranquilizándola suavemente. Justo cuando estaba a punto de llevar a Olivia a casa, alguien me agarró el pie. «Bu, mamá, soy Ivy. ¿No me reconoces? Soy tu Ivy favorita». La multitud se hacía cada vez más grande y sin otra opción, tuve que llamar a la policía. Después de que llegó la policía, rápidamente descubrieron la información sobre la tutora de Ivy. No importaba cómo se lo explicara la policía, ella simplemente no me soltaba las piernas e insistía en que yo era su madre. Mamá, ¿no recuerdas cuando le enseñaste a Ivy a tocar el piano? Mamá, prometiste enviarme al extranjero y darme dinero para iniciar una empresa. Sé que me equivoqué y a partir de ahora, te amaré bien, mamá. No le hice caso. Al principio me sorprendió que pensara en el pasado. Parece que debió haber tenido ese sueño igual que yo. Ivy, pequeña mocosa, te metes en problemas en cuanto te doy la espalda, ¿eh? Una voz áspera resonó en la comisaría. Al levantar la vista, era el padre de Elise. Su rostro arrugado ahora estaba lleno de ira. Cuando Ivy lo vio, solo quedó miedo en su pequeño rostro. El tío Xiao dio un paso adelante y le torció la oreja con una mano, luego la regañó. Te dije que salieras a comprar algo pero saliste corriendo a jugar. Yo crié a tu madre y ahora tengo que criarte a ti también. Ven a casa conmigo y veamos si no te golpeo hasta matarte cuando regresemos. Las orejas de Ivy estaban retorcidas y rojas, con leves rastros de sangre visibles. Sabía que cuando regresara, probablemente la golpearían hasta casi matarla otra vez. Así que no tuve más remedio que agarrarme fuerte a la ropa con ambas manos, gritando en voz alta, «Mamá, no quiero volver con él, quiero ir a casa contigo». A mi abuelo le gusta más a Ivy, ¿puedes llevarme a buscar al abuelo, por favor? En mis sueños a mi padre le gustaba mucho a Ivy. Ella era inteligente y brillante desde pequeña, pero desafortunadamente mi padre nunca la volvió a ver antes de morir. Incluso cuando se enteró del trágico destino de mi hija biológica, permaneció indiferente. Ivy no ayudó a salvar a Olivia de su sufrimiento. Solo pudo observar impotente cómo el hombre que abusó de ella la arrastraba a la fuerza de regreso al campo. La culpa que siente Ivy hacia mí es meramente superficial. Pensando en eso, le abrí los dedos uno por uno y le dije con frialdad, «Pequeña, no soy tu madre. Date prisa y vete a casa con tu tutora». Al final, Ivy fue arrastrada de vuelta a casa así. «Mamá, esa hermana es tan lamentable, el abuelo no me trataría así». Olivia dijo un poco asustada, mientras corría a mis brazos. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Después, Ivy no se desanimó y vino a buscarme varias veces, tratando de explicarme que yo era su madre. Cada vez fingí creerle, cada vez llamaba al señor Xiao para que viniera a buscarla. Finalmente, después de que la llevaran de regreso en una ocasión, nunca más volvió a aparecer. Bajo mi cuidado, Olivia también emprendió su propio camino en la vida. El tiempo vuela y ese pequeño brote de frijol que me llegaba a la altura de la rodilla ahora es más alto que yo. Ha demostrado tener un talento excepcional para la música y las artes desde la infancia. Pienso enviarla a estudiar al extranjero. Mamá, me voy al extranjero pasado mañana. Quiero salir a comer con mis buenos amigos mañana. Así podremos reunirnos todos por última vez. Olivia me rodeó el cuello con sus brazos y presionó su rostro contra el mío mientras gemía. Asentí levemente. Al día siguiente al mediodía, Olivia se vistió elegantemente y salió. Mamá, me voy. Llámame si necesitas algo. Pensé que volvería a casa después de cenar, pero esperé hasta las 9 de la noche y aún no la vi regresar. Llamé a Olivia, pero el teléfono estaba apagado. Llamé a su amiga y me enteré de que ya se habían separado después de la cena, a las 7 en punto. De repente un mal presentimiento se apoderó de mi corazón. Corrí a la comisaría para denunciar el caso.
La policía recuperó de inmediato las imágenes de vigilancia de los movimientos de Olivia hoy. Fue secuestrada a la fuerza y llevada a una camioneta a menos de 50 metros de la comunidad después de bajarse. Las imágenes de vigilancia capturaron claramente la apariencia de las dos personas sentadas en el asiento del conductor y el asiento del pasajero de la camioneta. Me incliné para mirar más de cerca y de repente me di cuenta. Era Ivy. El hombre que estaba en el asiento del conductor era el cruel esposo de Olivia que abusaba de ella en sus sueños. Inmediatamente informé a la policía de esta noticia. Mientras iniciaban la investigación, me tranquilizaron y me dijeron que me fuera a casa y esperara las novedades, prometiendo avisarme si había alguna novedad. En cuanto llegué a casa, noté que la habitación de Olivia estaba iluminada. Abrí la puerta apresuradamente y encontré a Olivia sentada frente al tocador, dándome la espalda, cepillándose el cabello. El corazón, antes tenso, ahora encuentra un punto de apoyo firme. Sentí un pinchazo en la nariz y me acerqué a abrazar a Olivia. Olivia, asustaste muchísimo a mamá. ¿Dónde has estado? ¿Estás herida? Terminé de hablar y giré el cuerpo de Olivia. Ivy, ¿eres tú? Tan pronto como vi claramente a la persona frente a mí, exclamé. El rostro seco y descamado de Ivy se iluminó con una sonrisa escalofriante. Mamá, soy tu hija. Me tomó mucho tiempo volver a casa. En ese momento ella se acercó y me abrazó. La empujé y grité, ¿dónde te has escondido, Olivia? Ivy, en ese momento, estalló en carcajadas. Su risa me dio escalofríos, pero lo que siguió fue aún más escalofriante. Ella no puede volver, debió casarse con ese viejo soltero en el campo cuando tenía 14 años. Es porque no regresó al campo para casarse y tener hijos, que las cosas cambiaron. Mientras se case con ese viejo soltero, todo puede volver a ser como antes, sí, así de simple. Podría volver a ser la Ivy de mamá, luego irme al extranjero a estudiar, montar un negocio, casarme y tener hijos. Fue su aparición la que trastocó todo esto. ¿Mi Olivia va a repetir la misma vida de antes? Inmediatamente hice una llamada telefónica para informar de la situación de Ivy en mi casa, y luego, siguiendo el recuerdo de mi sueño, le di a la policía la dirección del viejo soltero. Cuando la policía vino a arrestar a Ivy, ella seguía repitiendo como loca las mismas frases de antes. No volverá, debería soportar mi vida allí. Sí, solo allí en ese mundo es correcto. Estaba preocupado, así que fui a la dirección con la policía. El que había secuestrado a Olivia era el viejo soltero del sueño. Unos policías jóvenes y fuertes lo sometieron rápidamente. Olivia tuvo la suerte de salir a tiempo, no sufrió daño físico, solo un susto terrible. Más tarde, tras el interrogatorio policial, se reveló que la mente maestra detrás de este incidente fue Ivy. En sus primeros años, la última vez que fue atrapada por su padre Xiao, la envió impacientemente de regreso con sus parientes en el campo para que la mantuvieran bajo control. La yedra, sin que nadie la notara, crecía como la mala hierba en las grietas. Y sus parientes la casaron con aquel viejo soltero a una edad temprana. Más tarde, con el paso del tiempo, la barriga de Ivy permaneció tranquila. El viejo soltero encontró a alguien que le ayudara a cuidar a Ivy, y le dijo que su cuerpo había sufrido pérdidas en sus primeros años y que ya no podía concebir. Después de saber que Ivy no podía tener hijos, el viejo soltero reveló por completo su verdadera naturaleza. Recurrió a la violencia ante el menor desacuerdo y ella fue sometida a un tormento implacable. Al final, ya no pudo soportarlo más. Engañó al viejo soltero para que dijera que tenía una hermana en la ciudad que podía tener hijos fácilmente. Mientras pudieran cocinar algo con su hermana, todo estaría bien. Al principio el viejo soltero tenía miedo, pero a Ivy le dijo, mi hermana viene de una buena familia. Cuando llegue el momento convertiremos el arroz crudo en arroz cocido. Las familias ricas son las que más temen quedar mal y definitivamente no se atreven a decirlo. Quién sabe, tal vez incluso te conviertas en un yerno favorito. Unas palabras después, el viejo soltero fue persuadido a un estado de euforia. Más tarde el viejo soltero fue sentenciado a 20 años de prisión por múltiples delitos, mientras que a Ivy le diagnosticaron una enfermedad mental. Al salir de la comisaría, me topé con Ivy, que estaba a punto de ser internada en un hospital psiquiátrico. No paraba de murmurar cosas sobre el pasado. Tengo dinero, quiero estudiar en el extranjero.
Soy Ivy, mamá. Después de este incidente, Olivia quedó con una sombra. A menudo tenía pesadillas. La acompañé a ver a muchos psicólogos. Casi todos me sugirieron que viajara a Olivia, disfrutara del paisaje y me relajara un poco. Así que dejé en suspenso el plan de Olivia de estudiar en el extranjero y la acompañé en un viaje alrededor del mundo. Con los pies sobre la suave arena, las olas se precipitaban de vez en cuando a mi lado. Observaba cómo el resplandor del atardecer se extendía por la superficie del mar. La cabeza de Olivia descansaba sobre mi hombro mientras decía, «Mamá, es tan bueno tenerte». Es genial tener a Olivia. Es muy bueno, todo ha vuelto a su cauce original. La persona que amo y la persona que me ama están bien.